Hola y bienvenido. En esta presentación, usted aprenderá más acerca de cómo estimar su impuesto de autoempleo y hacer su plan para pagarlo. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up New Mexico, y no pretende constituir asesoría legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, hablaremos sobre cómo determinar su obligación tributaria de trabajo por cuenta propia, cómo y cuándo realizar pagos y formas de evitar multas. Comprender el impuesto sobre el trabajo autónomo es fundamental para los propietarios de negocios de cuidado infantil que operan como propietarios únicos, corporaciones S y cualquier socio relacionado con el negocio. Las empresas que tributan como empresas de paso, en las que los beneficios pasan a través de la declaración del impuesto sobre la renta personal del propietario, se ven afectadas por esta norma fiscal. El impuesto de autónomos incluye los impuestos de Seguro Social y Medicare que los proveedores de cuidado infantil autónomos deben pagar sobre sus ganancias netas. Imagine que dirige un servicio de cuidado infantil desde casa y que sus ingresos netos del año ascienden a $40,000. Usted es responsable tanto de la parte del empleado como de la parte del empleador de los impuestos de Seguro Social y Medicare sobre estos ingresos. Este video le proporcionará los conocimientos necesarios para calcular su deuda tributaria, establecer pagos trimestrales y evitar sanciones, reduciendo el riesgo para su empresa y aumentando la exactitud de sus pagos de impuestos. Entender cómo se calcula el impuesto sobre el trabajo autónomo es crucial para los propietarios de negocios de cuidado infantil. El impuesto de trabajo autónomo se calcula a un tipo del 15.3% para el ejercicio fiscal 2023. Esto comprende dos componentes. El primero es el seguro social, con un 12.4%. La buena noticia es que el impuesto del seguro social solo se aplica a los ingresos hasta un cierto umbral llamado límite de la base salarial del seguro social. En el 2023, $160,200. Los ingresos por encima de este umbral están exentos de la parte correspondiente al seguro social. El otro es Medicare, con un 2.9%. A diferencia del seguro social, no hay límite de ingresos para la porción de Medicare. Los propietarios de negocios de cuidado infantil deben pagar este impuesto sobre todos sus ingresos como autónomos. Por lo tanto, su obligación fiscal, o lo que es lo mismo, cuántos impuestos debe, puede calcularse fácilmente multiplicando sus ingresos netos por el tipo impositivo de los impuestos del Seguro Social y Medicare. Es importante tener en cuenta que los impuestos de los trabajadores autónomos constituyen una categoría propia de obligaciones fiscales. Los trabajadores autónomos también deben pagar el impuesto sobre la renta sobre sus ganancias, que es una obligación fiscal independiente, pero que también debe incluirse en sus pagos de impuestos. Veamos un ejemplo. Supongamos que ha ganado $8,000 en su negocio de cuidado infantil durante el primer trimestre del año. Sin impuestos estimados, es posible que no haya pagado ningún impuesto sobre estos ingresos hasta el siguiente mes de abril, en el que será responsable de la factura de impuestos de todo el año y se enfrentará a posibles sanciones por retraso en el pago. Estimar sus impuestos y realizar pagos regulares le ayuda a distribuir la carga fiscal
y a comprender con mayor precisión su situación financiera personal a lo largo del año. Como dueño de un negocio, usted necesita pagar impuestos estimados porque su impuesto sobre la renta no es automáticamente retenido de sus ganancias a lo largo del año. Mientras que a los empleados W2 les retiene la empresa los impuestos, los propietarios de negocios de cuidado infantil que trabajan por cuenta propia son responsables de pagar sus impuestos directamente de sus ingresos, y usted debe hacerlo según el cronograma establecido por el IRS. Por ejemplo, supongamos que ha ganado $8,000 en su negocio de cuidado infantil durante el primer trimestre del año. Sin impuestos estimados, es posible que no haya pagado ningún impuesto sobre estos ingresos hasta el siguiente mes de abril, en el que será responsable de la factura de impuestos de todo el año y se enfrentará a posibles sanciones por retraso en el pago. Estimar sus impuestos y realizar pagos regulares le ayuda a distribuir la carga fiscal y a comprender con mayor precisión su situación financiera personal a lo largo del año. Los impuestos estimados suelen pagarse en 4 plazos iguales a lo largo del año, coincidiendo con las fechas de vencimiento trimestrales. Antes de realizar los pagos, utilice las hojas de trabajo disponibles en el formulario 1040 ES para ayudarle a calcular su obligación tributaria estimada para su negocio de cuidado infantil. Asegúrese de incluir cualquier deducción relevante que pueda reducir su obligación tributaria total, incluyendo el uso del cálculo de tiempo y espacio si usted es un negocio basado en casa. Incluso puede utilizar su declaración del año anterior para ayudar a estimar sus ingresos, deducciones y obligación tributaria. Los proveedores de servicios de cuidado infantil disponen de varios métodos para pagar los impuestos estimados a través del IRS. Puede realizar sus pagos utilizando cualquiera de los siguientes métodos. En línea a través del sitio web del IRS, utilizando su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito o débito. No se aplican recargos a los pagos realizados a través de su cuenta bancaria y puede programar los pagos hasta con un año de antelación. Para los pagos realizados con tarjeta de crédito o débito, puede elegir entre los 3 procesadores de pagos del IRS y pueden realizarse en línea o por teléfono. En línea a través del sistema Electronic Federal Tax Payment System, EFTPS. Este sistema, administrado por el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, le permite realizar pagos en línea o por teléfono las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Debe inscribirse en línea o por teléfono mediante un proceso de verificación en 2 pasos. Una vez inscrito, puede realizar pagos de forma segura o programarlos con antelación. Por correo, mediante cheque, giro postal o cheque de caja. Cuando pague por correo, debe incluir el formulario 1040V o comprobante de pago, que incluye instrucciones detalladas sobre cómo preparar su pago. Es importante tener en cuenta que el IRS no acepta pagos en efectivo por correo. Entender los plazos de pago trimestrales es esencial para los proveedores de cuidado infantil. El IRS publica un calendario fiscal en línea y ofrece recordatorios de calendario para ayudarle a mantenerse al tanto de su calendario de pagos. Las fechas de vencimiento trimestrales para los pagos de impuestos estimados son 15 de abril para los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. 15 de junio para los ingresos obtenidos entre el 1 de abril y el 31 de mayo. 15 de septiembre para los ingresos obtenidos entre el 1 de junio y el 31 de agosto. El 15 de enero del año siguiente para los ingresos obtenidos del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Estos pagos trimestrales se consideran estimaciones
porque usted está pagando impuestos sobre sus supuestos ingresos del año. Sin embargo, su empresa puede tener tasas variables de flujo de caja y beneficios o pérdidas a lo largo del año. Puede calcular sus impuestos estimados cada trimestre basándose en sus ganancias anuales estimadas, asegurándose de que sus pagos de impuestos estimados se alineen con sus ingresos y flujo de caja reales. Para determinar su beneficio anual estimado, revise su flujo de caja y sus pérdidas y ganancias. Reste sus gastos de sus ingresos. El número resultante es su beneficio. A continuación, puede multiplicar ese número por su tipo impositivo estimado, 15.3, para calcular su pago de impuestos estimado. Divida ese número por 4 para hallar la cantidad estimada por trimestre. Si usted ha hecho pagos de impuestos antes de hacer este cálculo, reste ese pago de su cantidad calculada para encontrar los impuestos estimados restantes. Esto se puede hacer de forma proactiva con cifras estimadas para ayudarle a administrar sus finanzas con eficacia y mitigar una factura de impuestos considerable a fin de año. Al conocer el importe de sus impuestos trimestrales, puede planificarlo como un gasto en su presupuesto y reducir el riesgo de pagar de menos en sus impuestos. Otra forma de aliviar la carga financiera de sus impuestos de trabajo por autoempleo es hacer retenciones y pagos más frecuentes. Puede pagar sus impuestos estimados semanalmente, quincenalmente, mensualmente o con la frecuencia que más convenga a su negocio, una vez que esté pagando la totalidad de su factura de impuestos estimados antes de la fecha límite de cada trimestre. Si sus ingresos fluctúan a lo largo del año, puede evitar o reducir las sanciones presentando anualmente sus ingresos, lo que significa que calculará la cantidad total de dinero que ganará en el año y realizará pagos diferentes en función de su flujo de caja cada trimestre. Esto permite que sus impuestos trimestrales se basen en sus ingresos anuales, pero no suponga una carga excesiva para su negocio durante los trimestres de menores ingresos. Puede utilizar este formulario creado por el IRS para ver si puede haber una posible multa por pagar de menos. Si le preocupan las sanciones, haga que esta comprobación forme parte de su rutina trimestral de preparación de impuestos para reducir el riesgo y mantenerse informado con precisión sobre lo que se debe. No pagar a tiempo los impuestos estimados puede acarrear sanciones. El IRS puede imponer sanciones si usted paga de menos sus impuestos estimados a lo largo del año. Estas sanciones se calculan en función del importe pagado de menos y del retraso con el que se hayan efectuado los pagos. Ejemplo, si tenía que pagar $1,500 en impuestos estimados para el primer trimestre del año, pero solo pagó $1,200, puede enfrentarse a una multa por los $300 pagados de menos. Evitar las sanciones puede hacerse en 4 sencillos pasos. 1. Complete el formulario 1040-ES con la mayor exactitud posible para estimar sus ingresos empresariales y obligación tributaria estimada de trabajador autónomo. 2. Reserve dinero de sus ingresos de forma periódica, del mismo modo que un empresario retiene los impuestos de las nóminas de los empleados W2. Esta retención puede realizarse con la frecuencia con que más le convenga a su empresa: semanal, quincenal, mensual o trimestral. 3. Pague su factura trimestral de impuestos estimados en su totalidad antes de la fecha límite de cada trimestre. Anote estos plazos en su calendario para no olvidarlos. Si prefiere no pagar una suma total una vez al trimestre, puede pagar con más frecuencia utilizando el dinero que reserva de sus ingresos. 4. Si sus ingresos estimados cambian a lo largo del año, puede completar otro formulario 1040-ES para obtener estimaciones más precisas a medida que avanza el año. Hágalo al menos una vez por trimestre si sus ingresos difieren de lo que esperaba, para asegurarse de que no está pagando menos de lo debido en impuestos. Si no está seguro de si debe sanciones, complete
el formulario 2210 para ver si tiene que presentar una declaración al IRS por pago insuficiente. Si le preocupa el pago incompleto, las sanciones o la estimación exacta de sus impuestos, busque asesoramiento fiscal profesional. El impuesto sobre el trabajo autónomo y los impuestos estimados son consideraciones vitales para los propietarios de negocios de cuidado infantil. Comprendiendo estos conceptos, estimando con exactitud sus obligaciones fiscales y efectuando los pagos a tiempo, podrá hacer frente con éxito a sus responsabilidades fiscales. Busque la orientación de un profesional de impuestos o consulte los recursos y formularios del IRS si necesita ayuda. La administración eficaz de sus impuestos le asegurará el cumplimiento con el IRS y evitará multas innecesarias y estrés en su negocio. ¿Necesita más ayuda? Visite www.crecernm.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse en el programa de asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, las herramientas recomendadas por el SECD para ayudarle a establecer su negocio y mucho más. Todos los recursos están disponibles en inglés y español.